Bueno, le doy gracias a Dios porque me permite estar de nuevo en este lugar. Para mí es un privilegio, una gran bendición poder compartir esta palabra, y yo espero que para ustedes también sea una bendición poderla recibir esta noche. Al que cree, todo le es posible. Bueno, esta frase nos devuelve a la enseñanza anterior, a la enseñanza del sábado anterior, donde estuvimos aprendiendo de una manera muy clara, muy profunda sobre esta frase. Y ustedes recordarán que esta frase es parte de lo que le dijo Jesús a este hombre que lleva a su hijo atormentado por un espíritu de enfermedad para que sea sanado. Y Jesús, antes de sanar al muchacho, lo reprende y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Bueno, de ahí aprendimos la importancia de la fe. Yo espero que usted no lo haya olvidado. La fe es lo que nos permite alcanzar todo, absolutamente todo. Sin fe no hay nada, nada. Ninguna de las bendiciones que Dios ha prometido pueden ser una realidad sin la fe, incluyendo la bendición de la salvación. Entonces, somos conscientes de la importancia que tiene la fe en nuestras vidas, y al mismo tiempo debemos reconocer que no tenemos la fe que deberíamos tener. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto. Yo siento que me hace falta fe. Yo no sé a ustedes. Yo creo que es un sentimiento mutuo, común. Listo, entonces, si nosotros reconocemos que nos hace falta fe, pues deberíamos exclamar como exclamó este hombre: Señor, ayuda mi incredulidad. Aumenta mi fe. Si de la fe depende que yo vea tu mano glorificarse en todo lo que tú has prometido para mi vida, entonces ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe. Entonces el paso seguido sería aprender cómo puedo aumentar mi fe. ¿Cómo puedo tener más fe? Yo creo que esta es la pregunta que hoy debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa respuesta también está aquí en la palabra del Señor. Hoy vamos a mirar algunos puntos que en la palabra del Señor nos muestran cómo poder aumentar nuestra fe. Y vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un versículo sencillo, corto, pero que define algo muy importante respecto a la fe. Bueno, si usted está interesado en aumentar su fe, entonces escuche esta recomendación. Dice: así que la fe viene por el oír. Oiga bien esto. La fe viene por el oír. Es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. La Reina Valera dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora sí, estamos buscando que nuestra fe se incremente, estamos buscando tener más fe. Aquí tenemos el primer paso, el primer secreto para aumentar nuestra fe: oír, leer, estudiar la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, sobre todo el conocimiento del Evangelio. Mire, en este tiempo nos hace falta conocer más sobre el Evangelio, y es allí donde debemos enfocar nuestro interés, en el Evangelio, en las buenas nuevas que Dios trajo para nosotros a través del Evangelio. Entonces, para poder conocer y entender ¿quién es Cristo? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Y cuáles son los beneficios que tendremos por haber creído en Él?
Ahora, eso es lo que necesitamos, conocer más. ¿Quién es Cristo? ¿Cuáles son sus promesas? Esas promesas que me benefician, esas promesas que Dios hizo y que están a mi favor. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos por haber creído en Cristo? Alguien que no sabe cuáles son sus derechos no los podrá reclamar y obviamente nunca los podrá disfrutar. Eso es tan importante. Ahora, esto de oír la palabra de Dios, oír la palabra del Evangelio, es definitivo. ¿Qué es lo que aumenta la fe? Esa fe verdadera, esa fe inquebrantable, esa fe que mueve montañas, esa fe que va a permitir que usted por fin vea lo que realmente no ha visto y que puede ver. Es la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta aclaración? ¿Sabe por qué? Porque no todo lo que se escucha en los templos, porque no todo lo que se escucha en los púlpitos es palabra de Dios. Hay mucha palabra de hombre, hay mucha conclusión humana. Y esa palabra de hombre lo único que hace es aumentar las emociones, es tocar las emociones. Pero las emociones son efímeras, las emociones son como la espuma que en algún momento crece, pero después se desvanece. Pero la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, dice que nunca pasa, que permanece. ¿Hasta cuándo dice que permanece? Para siempre. Entonces hay que entender muy bien qué es la palabra de Dios. Ahora sí, de allí que que una de las estrategias del enemigo, de nuestro enemigo Satanás, es mantener al creyente alejado del conocimiento de la palabra de Dios. Esa es una de las estrategias del diablo que muchos no hemos alcanzado a entender. ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Cómo funciona el enemigo para apartar a las personas de la bendición que Dios con ansias quiere derramar sobre nuestras vidas? Y tiene que ver con mantenernos alejados del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, vamos a mirar Marcos capítulo 14 y 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Y allí encontramos que la palabra del Señor confirma lo que les acabo de decir. Dice, bueno, esto es parte de la parábola del sembrador. Ustedes conocen, ya estudiamos la parábola del sembrador. Dice, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Dice el siguiente versículo, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y ¿qué dice? Y las quita, ¿no? O sea, las semillas de las que habla ahí son la palabra de Dios, son la bendita palabra de Dios, incluidas las promesas que Él tiene para nosotros. Yo creo que más que todo, lo que al diablo le interesa borrar de nuestra mente es la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Listo? Entonces la persona escucha la palabra, pero viene el diablo y es como si pasara un borrador por su mente, porque él sabe que si usted no recuerda las promesas, que si usted no entiende las promesas, que si usted no vive bajo las promesas, entonces usted va a ser una persona frustrada y terminará dudando del poder de Dios. Y eso es lo que el diablo busca. Que terminemos dudando del poder de Dios, que nos cansemos de pedir, que nos cansemos de orar, para que al fin lleguemos a la conclusión de que Dios no nos ama, de que Dios no va a escuchar nuestro clamor. Pero esa es obra de ¿quién? Es obra de Satanás. Esa es obra de Satanás. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, es muy importante esta palabra. Dice, si la buena noticia, o el evangelio, como dice la Reina Valera, el mensaje del evangelio que predicamos, dice Pablo, está escondido
detrás de un velo solo está oculta de la gente que dice que se pierde. Óigame bien esto. Dice, la buena noticia, si la noticia está escondida de la gente que se pierde. Y lo que dice el versículo siguiente aclara la idea y dice, óigame bien, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Ahora, ¿de quién es la obra de incredulidad en la vida de una persona? ¿De quién es? Satanás. Hermano, usted no es incrédulo por naturaleza ni por herencia. Hermano, usted no es incrédulo porque tuvo una mala experiencia en su pasado. Usted es incrédulo por la influencia que Satanás ejerce sobre su vida. La incredulidad es obra de Satanás. Y el fin de la incredulidad, el fin de la obra de Satanás, al cegar la mente para que no crean, ¿cuál es? Que se vuelvan incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿No? Es que yo no tengo fe. Cuando usted declara que usted no tiene fe, usted está aceptando que el enemigo le tiene una venda en los ojos, ¿cierto? Y en vez de estar, hermano, luchando contra el diablo con gritos y patadas, deberíamos estar haciéndolo a un lado, ¿no? Afianzándonos en la fe. Porque la única manera de que el diablo huya de nosotros es cuando aprendemos a creerle a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿No? Dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? El diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, pero ustedes, ¿qué dice? Resístanlo en la fe del Hijo de Dios y Él cuidará de ustedes. Hermano, reconocer que no tenemos fe es reconocer que hemos abierto una puerta para que el enemigo controle nuestras vidas y nos mantenga alejados de las bendiciones de Dios. ¿Saben una cosa? Los viernes estamos estudiando sobre este tema y estamos mirando uno de esos días algo tan importante, y es que si alguien no entiende el mensaje del Evangelio, está perdido. Si alguien no entiende el mensaje del Evangelio, está perdido. Y él dice, si esta noticia está oculta entre los que se pierden. Mire usted la importancia de entender el mensaje del Evangelio. Y hablamos también de la obra de Satanás. Hermanos, que la iglesia ni siquiera entiende todavía cómo es que el diablo trabaja hoy entre la iglesia. No lo entendemos. Hablábamos acerca de el primer intento que hizo Satanás por echar a perder la humanidad, por llevar a la perdición a la humanidad. ¿Cuál fue ese primer intento? ¿Dónde se dio? ¿Lo recuerdan? En el huerto del Edén. ¿Y cómo lo hizo? O sea, ¿cómo logró poner en riesgo el alma de las personas? ¿Cómo lo hizo? Incitando a Adán y a Eva a la desobediencia, ¿cierto? Y cuando ellos desobedecieron por la insinuación de Satanás, ¿qué pasó? Dice que la maldición entró al mundo y ellos quedaron separados de la gloria de Dios. Pero mire lo que pasa después. Después Dios envía a Jesucristo, quien se da a conocer a través del Evangelio. ¿Y qué hace Jesucristo? Le brinda a la humanidad una nueva oportunidad de salvación, y Él cargó la maldición que había sobre nosotros, la cargó sobre sus propios hombros, y el apóstol Pablo dice que por nuestro pecado Él se hizo pecado para librarnos de ¿qué? De la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Abrió un camino de salvación. Listo. En el primer intento, el enemigo logró poner bajo riesgo de condenación a la humanidad. Era un riesgo. Pero luego Jesús viene y abre un camino de salvación para los que quieran escaparse de la condenación,
lo busquen, lo encuentren y se salven. Ahora déjeme decirle esto. Hoy el enemigo no está buscando que usted se condene por la desobediencia. ¿O sí? No. El enemigo no está buscando que la gente se condene por la desobediencia. O sea, ¿por qué? Porque esa estrategia ya la usó, le funcionó, pero Cristo vino ¿a qué? A cancelar esa estrategia y ya no le va a funcionar por segunda vez. ¿Sabe por qué no le va a funcionar por segunda vez? Porque todos somos desobedientes, pero no importa que usted sea desobediente, no importa que yo haya sido desobediente, porque en Cristo tenemos ¿qué? Perdón de nuestros pecados. Amén. Tenemos perdón de nuestros pecados. Ahora, el problema de la desobediencia no es el que nos lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo lo solucionó. ¿Sabe cuál es? ¿Qué es lo que nos lleva a la condenación? Es el no reconocer nuestra desobediencia, el no pedir perdón por esa desobediencia y el no apartarnos de esa desobediencia. Porque el camino lo tenemos abierto. Entonces, ¿cuál es la estrategia que el enemigo tiene hoy para echar a perder a la humanidad? ¿Sabe cuál es? Impedir que las personas encuentren el camino de salvación que es Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo el diablo y le ha funcionado a la perfección. Mucha gente está perdida, aún dentro de las mismas iglesias cristianas. La gente está perdida. ¿Por qué? Porque muchos creen que han encontrado el camino a la salvación, pero lo que tienen es religión, y la religión no salva a nadie. No salva a nadie, mis amados. Entonces, es importante tener cuenta de esto y tener mucho cuidado en esto. Les voy a poner un ejemplo que creo que todos podemos entender. El gobierno colombiano está dando algunas ayudas económicas para la gente vulnerable, ¿no? Listo, pero yo oía una noticia y decían que hay más de 30,000 millones de pesos, eso es una cifra grande, 30,000 millones de pesos que nadie ha reclamado de las ayudas. ¿Ustedes escucharon esa noticia? Más de 30,000 millones de pesos que están ahí, fueron asignados, pero están ahí porque nadie los reclamó. Ahora, ¿por qué no lo reclamaron? ¿Porque no tienen necesidad? No, es que las ayudas son para la gente que tiene necesidad. Entonces, no los reclamaron porque no tenían necesidad, sino porque nunca se enteraron de que tenían ese beneficio. Nunca se enteraron. Porque nunca investigaron, no se enteraron, nadie les dijo, nunca escucharon que tenían ese beneficio. Hermano, las promesas de Dios es algo parecido. Si usted no sabe, si usted no conoce qué es lo que Dios tiene para su vida, hermano, usted va a vivir en la miseria, va a vivir en la necesidad, cuando la provisión está ahí al alcance de sus manos. Pero por no conocerla, nosotros vivimos en la miseria, vivimos en la enfermedad, vivimos en la amargura, vivimos en la tristeza, porque no conocemos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? La fe viene ¿por qué? Por el oír. Hermano, y si la fe viene por el oír, y si la fe es la que me capacita para poder recibir lo que Dios tiene, y poderme enamorar de Dios, y poder vivir agradecido con Dios, entonces no es de extrañarse que el enemigo trate de apartarnos de ese conocimiento. Hermano, eso de que me da pereza estudiar la Biblia, hermano, eso no es natural, esto es una obra de Satanás. ¿Sí? Son buenas nuevas, son noticias, ¿no?, de vida abundante. Entonces, hermano, por eso es tan importante entender, buscar, es tratar de estar en sintonía con la palabra. Es a través de la palabra que Dios nos habla. Es a través de esa palabra que Dios nos habla. Segunda de Pedro 1:19. Me gusta este texto porque es uno de los mejores ejemplos que aparece ahí.
Segunda de Pedro 1:19, bueno, habla de una experiencia. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Se refiere a los profetas buenos, ¿no? Incluidos los apóstoles para nosotros. Dice, presten mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras, oiga bien esto, son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Ahora, estamos viviendo en un mundo de tinieblas, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Este mundo en el que vivimos es un mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es el príncipe de las tinieblas. Hermano, este mundo está a oscuras. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo acá es que una lámpara es lo único que nos puede ayudar a identificar el camino cuando todo está oscuro. Una lámpara. Hermano, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta en la noche y ve que todo está oscuro? ¿Qué es lo primero que usted hace? Busque el interruptor de la energía, ¿verdad? Y es lo primero que usted va a hacer antes de salir a ver qué ruido es, o qué es lo que está pasando allí, o antes de ir a la cocina o ir a donde tenga que ir. Antes de cualquier cosa, lo primero que usted busca es que haya luz. ¿Por qué? Hermano, porque cuando hay luz es más fácil dirigirse, es más fácil caminar sin tropezarse, es más fácil, hermano, encontrar el objetivo que buscamos. Y la palabra de Dios es luz. La introducción a ese texto, a este canto último, ¿no?, que entonamos, ¿todavía lo recuerdan? Me gusta mucho esa palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, el que anda con luz no tropieza. El que anda con luz no se cae. El que anda con luz no se equivoca. ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué nos equivocamos al hablar? Nos equivocamos al actuar. Nos equivocamos, hermano, en tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado la lámpara a un lado. Porque no le hemos dado a la palabra de Dios la importancia. Cuando Dios le envía el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, ustedes saben que al final del siglo I ya habían varias iglesias establecidas, pero las iglesias se desviaron. Y a cada una de las iglesias Dios le envía un mensaje contundente usando a Juan como profeta. Pero es curioso que hay una frase que se repite en todos los 7 mensajes. Y esa frase, miremosla en Apocalipsis 2:7. Es una frase que se repite en cada uno de los mensajes a las iglesias. Y miren lo que dice este texto. Dice, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Esa frase se repite en los 7 mensajes. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender que lo que el Espíritu le dice a quiénes, a las iglesias. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia de hoy? Lo que le hace falta a la iglesia de hoy es tener oídos para oír y entender. Y aquí es claro que dice que el que escucha, el que habla, perdón, ¿quién es? El Espíritu Santo es el que le habla a las iglesias usando la palabra de Dios. En algún momento Dios dijo, tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. ¿A quiénes se refería? A los ídolos. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes son semejantes, les dijo a los corintios, ustedes son semejantes a ídolos mudos, que ni ven, ni escuchan, ni entienden, y que son llevados, así como se llevan a los ídolos mudos,
para donde el que los carga se los quiere llevar. ¿Cuál es el desafío? Siempre lo hemos dicho, mis amados. Hermano, que se deje de hacer lo que sea en las iglesias. Que se deje de hacer cualquier rutina, cualquier disciplina. Hermano, podemos prescindir de cualquier disciplina, pero no se puede prescindir del conocimiento de la palabra, del estudio de la palabra. No se puede. ¿Por qué, hermano? Porque sin la palabra estaríamos a oscuras. Estaríamos buscando la puerta a tientas. Hermano, esta es una invitación que Dios nos hace a amar la palabra y a no desaprovechar la oportunidad para conocer cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Búsquelas, ¿no? Léalas, escúchelas, trate de entenderlas, y eso le llenará de fe, eso le llenará de confianza, eso le llenará de seguridad. Hay gente, hermano, que lo que busca en la Biblia son las palabras de castigo, ¿no? ¿Se dan cuenta que ustedes, que la gente anda buscando, se ponen a buscar cómo Dios va a castigar, la furia de Dios, la ira de Dios? Eso es verdad. Todo eso está ahí. Hermano, pero si yo solamente me enfoco en lo negativo, en lo terrible, hermano, mi fe crecerá, ¿qué dicen ustedes? No, voy a terminar deprimiéndome, mis emociones se van a marchitar y ya no voy a tener deseos de avanzar. Hermano, a la par de que hay juicio en la palabra, hermano, también hay palabras de esperanza, hay palabras de vida, hay palabras que nos impulsan, que nos motivan a seguir adelante. La segunda cosa que necesitamos para que nuestra fe se aumente es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Esto es muy importante. ¿A cuántos Dios les ha contestado oraciones en el pasado? ¿Sí? ¿Solamente a Miguel? Hermano, eso significa que ya nos olvidamos de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y eso es normal, porque los seres humanos tenemos la tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho. Hermano, y cuando uno olvida lo que Dios ha hecho en su vida, hermano, puede caer en lo que cayó el pueblo de Israel, que vamos a mirar más adelante. Si una vez me ayudó, me volverá a ayudar. Por eso es importante recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Si estuvo conmigo en un problema del pasado, estará conmigo en el problema de hoy y en el problema de mañana. Ese es Dios. Hermano, Dios no es solamente el que estuvo en el pasado. Dios es el que está hoy y es el que estará mañana y es el que estará siempre, con el mismo poder, con el mismo amor, con la misma misericordia y con el mismo poder para ayudarnos. Él no cambia. Los que cambiamos somos ¿quiénes? Nosotros. Entonces, el Salmo 103, muy conocido, pero vamos a recordarlo. Ahí el salmista nos invita a no olvidar los beneficios que Dios ha hecho a nuestro favor. El Salmo 103, muy bonito, se lo lee para tratar de animar a la gente a que alabe a Dios, cosa que yo hoy estoy entendiendo que eso es un error. En la iglesia no deberían haber motivadores que lleven a la gente a alegrarse y a alabar a Dios. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Les explico por qué, ¿no? A veces hay personas que se convierten en motivadores, ¿no? Y vamos a alabar, y hágale, y grite, y salte, y Dios, y yo no sé qué, y gloria al Señor, y aleluya, ¿no? Con el fin de que la gente que entre en un ambiente de alabanza y de adoración, y de verdad que lo logra, ¿cierto? Hermano, pero esa es una alabanza motivada por la emoción del momento. Es motivada por alguien que es experto en provocar la euforia en las personas. No es una alabanza honesta. ¿Sabe? La alabanza honesta es la alabanza que nace de un corazón que está agradecido con Dios. Y cuando hay gratitud en el corazón, yo no necesito que alguien me diga: hey, levante la mano, hey, cante. Yo canto, yo levanto las manos, yo adoro. ¿Por qué? Porque estoy agradecido.
¿No le parece, mis hermanos? Pero a veces lo que hace falta es que en las iglesias se pague al motivador para que ponga a la gente, ¿no? Yo siempre recuerdo algo que un pastor amigo me contaba. Y decía que en el pueblo donde él vivía había una iglesia pentecostal que estaba muriéndose espiritualmente, ¿no? Muy apagada. La gente iba, pero pues era con un desánimo tremendo. Y dice que una vez él estaba con un amigo, medio tomados, y es que le dijo al compañero: ¿cuánto apostamos que si yo quiero, yo prendo a esa gente hoy mismo los prendo? Los prendo en el sentido de que los pongo a cantar. ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer una cosa de esas? ¿Cuánto apostamos? Solo necesito que me presten una pandereta. Y dice que se metieron a la iglesia, se sentaron en la primera banca, cogieron una pandereta y comenzaron a darle a la pandereta. Y dele a la pandereta, y grite, y alabe, y adore, y el pueblo se encendió. Y los dejaron encendiendo, se salieron y se fueron. ¿Sí? Hermano, eso es lo que pasa cuando no hay una motivación que nace de la gratitud del corazón. Entonces dice David: bendice alma mía Jehová. O sea, le está hablando a su propio corazón. Bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser todo tu santo nombre. Mire, lo que dice lo siguiente es: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La alabanza verdadera brota, hermano, cuando recordamos los beneficios. La fe crece cuando recordamos lo que Dios hizo en el pasado por mí, por mi familia, por un amigo, cómo Dios me sacó de un problema que yo tenía. Eso viene a fortalecer nuestra fe. Y ahí hay algunos de los beneficios de los que él habla. Dice: entre tantos beneficios, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cierto? Qué bueno recordar que Dios nos perdonó en el pasado, y si lo necesitamos en el futuro, nos volverá a perdonar. Ese es Dios. Él sana todas tus dolencias. ¿Sí? Él sana todas tus dolencias. Recuerda cuántas veces te ha sanado, cuántas veces te alivió. Y sigue diciendo: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Está hablando del infierno, de la perdición. Es el que te corona de favores y misericordias. Y el 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, recordar los beneficios es una buena dinámica para que nuestra fe no se estanque, para que nuestra fe crezca. La tendencia del ser humano es de olvidar lo que Dios ha hecho. En cada nuevo problema aparece la queja. En cada nuevo problema aparece el lloro, aparece la desesperación. Y Dios toma esa actitud como una ofensa grave delante de Él. A veces pensamos que entre más lloremos, más vamos a tocar el corazón de Dios. ¿Sabe que eso no es verdad? Entre más usted llore, entre más se lamente, entre más se queje, hermano, Dios va a tomar eso como una ofensa, en vez de tomarlo como un motivo para bendecirlo. ¿Sabe por qué? Listo, que venga y se queje el que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios no debería andar lloriqueando y quejándose todo el tiempo, sino que debería ¿qué? Tomar lo que Dios le ha ofrecido. Y eso lo vamos a mirar, ya es el último texto que miramos. Para que usted lo entienda, hay una historia que narra muy claro esto, y está en Números 14, versículo 1. Voy a leer 12 versículos, por favor. Estén atentos para que puedan entender que a Dios no le gusta la queja. Hermano, y por la queja y la incredulidad puede venir castigos graves sobre la vida de las personas. Solo por eso. Bueno, esta es una historia, lo voy a tratar de leer rápidamente. Dice: entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Bueno, los pongo en contexto. Esto sucedió después de que el pueblo de Israel envió a los 12, Dios mandó a los 12 espías a reconocer la tierra. ¿Sí recuerdan esa historia?
Listo, dos de ellos dijeron, es tierra buena, vamos y la tomaremos, ¿no? Entonces, los 10 restantes dijeron, no la podemos tomar porque allí hay gigantes y nosotros, oígame bien el término, nosotros nos veíamos frente a ellos como langostas. Ese fue el término. Nos veíamos frente a ellos como langostas. Realmente, ¿a quién era que estaban viendo como langosta? ¿A ellos mismos o a quién? ¿A quién? A Dios. Ese calificativo Dios lo toma de una manera personal. Y él toma esa actitud como un agravio para él. Mientras nosotros, los dos que le creyeron, decían, no, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, Dios a ellos los ha desamparado, nosotros nos los comeremos como pan. Hermano, ¿hasta cuándo hemos de seguir viéndonos como langostas? ¿Hasta cuándo hemos de ir diciendo por el mundo, pobrecito yo, ¿no? Pobrecito yo, pobrecito yo? ¿Sabe? Si usted es un hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios, a Dios le ofende que usted ande considerándose un desamparado y un miserable. ¿Sabe por qué? Porque esa actitud está haciendo quedar mal a quién, a Dios. Cuando un niño va a pedir comida donde la vecina, ¿no? Vecina, regálame un pancito. ¿Qué es lo primero que va a decir la vecina? Es que usted no tiene papá. ¿Y qué pasa con su papá? Es que su papá es un desnaturalizado. ¿Cómo es posible que no provea para sus propios hijos? Lo mismo piensa el mundo que no conoce a Dios cuando ve que sus hijos viven una vida de lamento y de queja. Entonces, por eso un salmista dice, y la gente ha de decir, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Y miren lo que dice. Bueno, ya los puse en contexto. Ahora vamos a mirar el texto. Entonces, al oír ese informe, sí, versículo 2, dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, e incluso aquí en el desierto, se quejaban. Hermano, si usted piensa que la queja iba a traerle algún beneficio, no. La queja no le trae beneficios a nadie. A nadie. Versículo 4, versículo 3 dice, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se los llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4, entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa. Ese acto de rasgarse la ropa era un acto de indignación, era un acto de rabia. ¿Cómo es posible que esta gente no le crea a Dios? ¿Cómo es posible que estén pensando en devolverse? ¿Cómo es posible que estén quejándose y llorando, teniendo la posibilidad de entrar a la tierra prometida? Versículo 7 dice, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Mire, los incrédulos todo lo ven feo, todo lo ven complicado, todo lo ven un problema. Eso es lo de los incrédulos. Pero los creyentes todo lo ven ¿qué? Maravilloso, asequible, posible. Y por eso no se quejan, sino que deciden avanzar. Versículo 8, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Dios nunca les dijo mentiras. Ellos fueron y comprobaron que la tierra fluía leche y miel. Dios nunca nos engaña cuando nos dice que nos va a dar una vida abundante, que nos quiere sanar, que quiere dar paz a nuestros corazones. Él nunca nos engaña. Entonces dice el versículo 9,
No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presas indefensas. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Qué es lo que hace llorar a la gente? ¿Qué es lo que hace que la gente se desespere? El miedo. El miedo. Versículo 10. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Versículo 11. Y el Señor les dijo, esto es lo que yo quiero que ustedes le pongan cuidado. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales y milagros que hice entre ellos. Tantas señales y tantos milagros que ellos vieron se borraron de la mente en ese momento. No lo recordaron. ¿Sabe a dónde se querían volver? A Egipto, donde los habían esclavizado por 400 años. Esa es la más grande estupidez que el ser humano puede cometer. Hermano, por no creer, perdemos la oportunidad de ir a la tierra prometida y lo único que nos queda es volver ¿a dónde? A la esclavitud del mundo y del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre ir a la tierra prometida y volver a la esclavitud del diablo? ¿Cuál es la diferencia? La fe. Es la fe. Entonces, dice el versículo 12, dice, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande. ¿Y qué dice? Más poderosa que ellos. Ahora, negaré. ¿Qué le parece a usted esa palabra? Negaré que son míos, que son mi pueblo. ¿Qué fue lo que sintió Dios de este pueblo? Sintió vergüenza. Vergüenza de un pueblo tan débil, de un pueblo que no fue capaz de darle el honor que Dios se merecía. Yo voy a leerlo, voy a leer este mismo pasaje en una versión diferente, ¿verdad? Traducción lenguaje actual. Quiero que lo escuchen un momentico, por favor. Números, capítulo 14, versículo 12. Números 14, 11 y 12. Dice esta versión: y le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Ya he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. Les voy a enviar una enfermedad que acabe con ellos, pero de ti haré un pueblo más grande y numeroso. Ahora, la pregunta que usted y yo debemos hacernos esta noche es: ¿por qué Dios fue tan drástico con este pueblo? Yo estaba buscando qué otra vez, en qué otra ocasión Dios quiso acabar con todos. Nunca hubo un deseo de Dios de acabar con ese pueblo, y ese pueblo ofendió a Dios de muchas maneras. ¿Saben cuando ellos hicieron el becerro de oro? ¿Lo recuerdan ustedes? Dios castigó a miles de ellos, pero no decidió exterminarlos a todos. Entonces, hermano, ahora sí está dispuesto a exterminarlos a todos. ¿Por qué? Entonces, el Señor dice: si yo no hubiera hecho nada, dice, por ustedes, sería comprensible que ustedes duden. Pero después de todo lo que he hecho, y que sigan dudando y quejándose, un pueblo así no me sirve, dice el Señor. Negaré que son mi pueblo. Bueno, ¿por qué? Todavía no hemos respondido a la pregunta. ¿Sabe por qué? Pues pienso que la razón es la siguiente. Él decidió destruirlos y poner a Moisés sobre un pueblo más fuerte que ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios necesitaba y necesita hoy es gente que crea
Porque es a través de la gente que cree que Dios puede mostrar su poder. No sé si me siguieron. ¿Por qué Dios necesita gente que le crea? Porque es a través de la gente que le cree que Dios puede manifestar su poder. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que estudiamos, lo que pasó con Jesús en Nazaret? ¿Lo recuerdan la pasada semana? No pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Y decíamos que si algo puede detener o frenar el poder de Dios es la incredulidad. ¿Sí? Ahora, un pueblo que no le cree a Dios es un pueblo que le está negando a Dios la oportunidad de glorificarse en todo el esplendor que tiene de su poder, ¿no? Yo tengo que creerle a Dios, y a través de mi fe es que Dios le va a hacer conocer al mundo quién es Dios. Pero si no hay nadie quien le crea, Dios va a seguir siendo un Dios ficticio, va a seguir siendo un Dios desconocido, un Dios al que el mundo no puede glorificar porque no le conoce. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso es que es tan grave la duda y la incredulidad en el pueblo de Dios. No le está, el que no cree, le está negando a Dios el derecho y la oportunidad de proclamarlo a Él como el todopoderoso que es. El que duda jamás podrá mostrarle a nadie el poder que Dios tiene. Los que creen son la carta de presentación de Dios aquí en la tierra. Dios se presenta al mundo como Dios a través de ¿quiénes? A través de los que le creen. Porque con los que no creen Dios no puede hacer nada, absolutamente nada. Hermano, ¿cuánta gente va hablando de Dios y del poder de Dios? Y a veces la gente que habla del poder de Dios está peor que la persona a quien se le está transmitiendo el mensaje, ¿sí o no? ¿Cómo van a creer? Entonces, por eso, hermano, la incredulidad hace quedar mal a Dios. No le permite a Él glorificarse. Los que creen son la carta de presentación de Dios aquí en la tierra. ¿Y sabe qué pasa? A los que creen, Dios promete llevarlos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque eso es lo que Dios ha prometido. Pero los que dudan, hermano, los que dudan quedarán en la oscuridad. ¿Ve usted la importancia de creerle a Dios? ¿Sí? Ahora, yo le pido, hermano, que cambiemos esa costumbre que todos tenemos, porque todos estamos incluidos ahí. Mire, propóngase una cosa. Propóngase a cambiar la queja por gratitud. ¿No le parece, hermano? Y si usted cambia la queja por gratitud, hermano, yo le aseguro que inmediatamente la condición de su vida va a cambiar. Va a cambiar. Porque Dios no se glorifica con los que se quejan. Dios se glorifica con los que le creen y le agradece. Hermano, la gratitud trae más bendición, mientras que la queja aleja la bendición. Las personas ¿cómo se dice? Quejumbrosas o quejambrosas, hermano, aburren, cansan. En cambio, las personas agradecidas son personas, hermano, con las que se quiere estar. ¿Sí? Hermano, van a haber muchas cosas por las que nos vamos a poder quejar. El sol, hermano, es un problema en estos días, ¿verdad? ¿Quién no se queja del sol? A ver, ¿cuántos se quejaron del sol hoy? Yo fui el primero en quejarme del sol hoy. Es que este sol tan horrible, este sol tan no sé qué. Hermano, y nos quejamos de otras cosas. Y yo le aseguro que cuando empiece a llover, nos vamos a quejar de la lluvia, ¿cierto? Nos vamos a quejar de la lluvia. Entonces, hermano, cambiamos la queja por gratitud y verá cómo las cosas comienzan a cambiar a su favor, ¿sí? Usted se vuelve más agradable para su familia, para sus hijos, para sus padres, para sus vecinos, para sus amigos, hermano, y entonces comienza a mostrar a través de su vida el favor de Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, nos ha dado más de lo que merecemos y aún más de lo que necesitamos nos ha dado. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar?
Y si hay algo negativo en nuestras vidas, hermano, agradézcale a Dios por eso negativo. ¿Sabe por qué? Porque en los hijos de Dios, lo negativo también tiene un buen propósito de Dios. Dios permite las cosas negativas por algo bueno para nosotros. Hermano, de pronto usted se enferma y usted solamente mira el problema de la enfermedad, pero usted puede darse cuenta más tarde que esa enfermedad tal vez lo estuvo librando de ir a un lugar donde usted no debía ir. Si no le salió el trabajo que usted esperaba, Dios no está conmigo, Dios yo no sé qué, Dios no sé cuándo. Hermano, tal vez Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque lo está cuidando. Porque lo está cuidando. ¿Cuánta gente tiene testimonios así, verdad? Y dice, mire, yo me iba a ir en ese bus, pero ese bus pasó 10 minutos antes, ¿no? Y me dejó, y en ese momento la gente reniega y maldice, ¿no es cierto? Porque yo me quería ir en ese bus. De repente se da cuenta de que el bus lo atracaron, o ese bus se estrelló. ¡Ay, Dios! Pero ya nos hemos quejado. Hermano, tenemos que empezar a creerle a Dios. Amén. No importa que hayan barreras, no importa que haya murallas, no importa que haya gigantes. Usted nunca debe verse como una cucaracha o como una langosta, hermano. Nunca se vea como una langosta. Véase como que, hermano, más grande que un gigante tiene que verse usted. ¿Por qué? Porque los que estaban ocupando la tierra eran gigantes. ¿Y qué decía Josué? Nosotros nos vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque se consideraba más grande que los propios gigantes. Más grande que los propios gigantes. Hermano, Dios quiere que le creamos, porque Él solo puede glorificarse en los que le creen. Amén. Que Dios nos bendiga. Hermano, su vida va a cambiar. Yo sé que la vida nuestra va a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar. Hermano, ya es hora de que nuestra vida cambie. Y Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere bendecirnos y nosotros necesitamos esa bendición. Señor, agradecemos por esta palabra, que es un desafío para nuestras vidas. Yo sé, Señor, que tu mano no se ha cortado para bendecir, ni tu oído se ha ensordecido para no oír. Señor, es nuestra incredulidad la que no ha permitido, Dios, que tú te puedas glorificar en nuestras vidas. No queremos quedar tendidos en el desierto. Queremos, Señor, tener el espíritu de Josué y el espíritu de Caleb, Señor, que se vieron grandes, como tú quieres que nos veamos, porque todo hijo de Dios es grande. Todo hijo de Dios es grande, porque el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es grande. Es el mismo Dios en nosotros. Y lo que nos hace grandes, victoriosos, poderosos, vencedores, es el espíritu de Dios que Él ha hecho orar en nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.